Hola muchachos, vamos a continuar con la historia universal contemporánea. Eh, Nos quedamos en el anterior video en la etapa del nazismo, el nazismo alemán, ¿no? Donde vimos que Adolfo Hitler finalmente pudo llegar a tener el máximo poder político en Alemania, ¿no? Se hizo llamar el Tercer Reich, y bueno, iba con su modo de gobierno fascista, pues iba a tener un control absoluto, ¿no? de la voluntad del pueblo alemán. Y pues obviamente eso fue muy muy peligroso, inclusive pues para el propio pueblo alemán, ¿no? Estar bajo la voluntad de un personaje con esas características, ¿no? Pues de revanchismo, ¿no? De venganza, pero bueno, finalmente se convirtió en un personaje muy carismático, movedor de masas, ¿no? Y bueno, después vendrían las consecuencias. Ahora sí que el pueblo alemán iba a pagar esas consecuencias, ¿no? Pero en su momento, pues realmente se creían el mejor pueblo del mundo, ¿no? El pueblo destinado a eso, a la expansión y dirigir a la humanidad, ¿no? Entonces, en su momento, pues adoraron a Hitler y lo llevaron, fueron corresponsables, pues, de llevarlo a esas esferas de dominio, ¿no? De poder. Bueno, entonces así estaba el panorama, ¿no? El panorama ya estaba los países fascistas, ¿no? Que iban a ser Alemania, encabezados por Alemania con Adolfo Hitler, Italia con Benito Mussolini, Japón con el general Hirohito, y bueno, y Francisco Franco también era un gobierno fascista en España, pero les repito, ¿no? España no le entró ya a la mera hora, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces los que hicieron alianza fueron los otros tres países fascistas, ¿no? Y le llamaron a su alianza el eje, ¿no? Los países del eje, el eje Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Las capitales de estos países fascistas. Entonces ya estaban ellos preparados para la revancha de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, para cobrar venganza, y pues ya se habían armado hasta los dientes, ¿no? Y bueno, y Hitler ya se consideraba listo. Por otro lado, obviamente los demás países, las llamadas democracias tradicionales, ¿no? Que iban a ser llamados también los países aliados, ¿no? Iba a ser el bando de los aliados. En la Segunda Guerra Mundial iba a ser pues el Reino Unido, ¿no? O Inglaterra o Gran Bretaña, como le quieran llamar, Francia y Estados Unidos. Iban a ser los tres fuertes, ¿no? Llamadas democracias tradicionales. Y a este bando pues también se les iba a unir la URSS, ¿no? La Unión, más conocida como la Unión Soviética, que no era una democracia tradicional, esa sí, no era una dictadura también, pero o sea, una dictadura socialista, eran un país socialista, ¿no? Ya lo vimos, todo lo de la Revolución Rusa. Y bueno, y la Unión Soviética pues también ya era considerada una potencia. Entonces ahora sí que eran 4 potencias contra 3, ¿no? Las 4 de los aliados contra las 3 de los fascistas. Les repito, participaron más países en cada uno de los bandos, pero no vamos a mencionar a todos, vamos a mencionar ahora sí que a las potencias principales de cada bando, ¿ok? Que finalmente fueron las que pues desencadenarían esta Segunda Guerra Mundial, y las que definirían, ¿no? esta misma, ¿ok? Bueno, entonces así estaba el panorama. Ahora, ¿cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Pues obviamente los alemanes
no se aguantaron, dijeron ya, Adolfo Hitler iba a ordenar a sus tropas, a su ejército nazi, a atacar, a empezar a expandirse, empezar su proyecto de expansión. Y obviamente, pues iba a atacar a los países que le quedaban más cerca, ¿no? Que hacían frontera con Alemania. Y el primer país que le tocó, pues fue a Polonia, ¿no? A los polacos, con una estrategia de guerra que Hitler, ¿no? Los nazis llamaron la guerra relámpago. ¿Por qué guerra relámpago? Porque se trataba de un ataque rapidísimo, ¿no? Rapidísimo y certero. Ahora sí como los relámpagos, ¿no? Que los ven uno nada más de forma, el destello rápido en el cielo y tan, ¿no? Entonces así Hitler les cayó a los polacos y obviamente pues los dominó rápido, ¿no? Militarmente los controló el territorio polaco. Y pues los judíos que estaban también ahí en Polonia iban a ser reclutados para los campos de concentración. O sea, todos los judíos de Europa Central les iba a ir muy mal en estos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los nazis. A los judíos que ya que estaban en Alemania, que eran aproximadamente 6 millones de judíos, pues a esos ya les había ido muy mal desde 1933, ¿no? Que había asumido totalmente el mando Adolfo Hitler. O sea, ya llevaban 6 años, los judíos alemanes ya llevaban 6 años, porque hasta 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, ya llevaban 6 años de pesadilla, ¿no? Con Hitler. Pero pues ahora les iba a tocar a los judíos de los otros países, sobre todo, les repito, de Europa Central, como en este caso era Polonia. Entonces domina Polonia, ¿ok? Y Adolfo Hitler de volada iba a decir, me tengo que ir contra mis rivales fuertes, los tengo que sorprender y no darles tiempo de nada. Entonces sabía que sus rivales fuertes en Europa pues eran Francia y el Reino Unido o Inglaterra. Les voy a decir Inglaterra, ¿no? Eran los fuertes en Europa, ¿no? Alemania se iba a meter primero con estos dos, ¿no? Que consideraba fuerte. Ya después veremos lo de qué pasó con lo de la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces Adolfo Hitler ordena atacar París, la capital de Francia, y también la iba a controlar en un ataque feroz, ¿no? Y rápido. Obviamente ahí ya mostraba el ejército nazi pues ese poderío. La verdad es que eran pues súper disciplinados, muy bien entrenados y pues modernos en su armamento, en sus tanques, en su aviación. Tenía un escuadrón de aviación, pues yo creo que el mejor de todos, ¿no? Los nazis. Y por suelo, pues también sus ejércitos eran el mejor. Donde les fallaba a los nazis, o donde no estaban tan fuertes, era la cuestión marina, ¿no? Ahora sí que los marinos nazis no estaban tan a la vanguardia, pues, como no iban a ser más fuerte que los ingleses, pues los ingleses eran la potencia naval, ¿no? En esta época de la Segunda Guerra Mundial. Pero les repito, en aviación y por vía terrestre, los nazis pues iban a demostrar su poderío. Tanto así que hicieron rendir a la mismísima Francia. Francia se rindió, declaró su rendición para que ya, ¿no? O sea, ahí muere, para que no siguieran matando a no solamente a su ejército, sino a la población civil, porque los nazis no se iban a parar, no se iban a detener hasta precisamente hasta que se rindieran, hasta oír la declaración de rendición de Francia. Entonces los franceses sí se rindieron, ¿ok? Y pues obviamente el ejército nazi, hay imágenes, ¿no? Impresionantes donde el ejército nazi por plena París, ¿no? Por el famoso Arco del Triunfo de los parisinos, que es un símbolo muy importante para los franceses, pues por ahí desfilando el ejército nazi, ¿no? Tomando la ciudad de París.
Bueno, entonces ahora Hitler decía, pues ahora voy sobre el otro grande de acá de Europa, que sería Inglaterra, ¿no? Y pues a Inglaterra lo iba a atacar sobre todo, ustedes saben que Inglaterra pues es una isla, ¿no? En Europa del Norte, pues ahí no podía llegar por vía terrestre, ¿no? Entonces lo iba a atacar sobre todo con sus aviones. Y ahí también iba a utilizar pues el mar, ¿no? Su fuerza naval. La fuerza naval de los nazis fue, la verdad, destruida, ¿no? Por la fuerza naval británica o inglesa. Pero el ataque aéreo sí hizo un bombardeo aéreo muy fuerte en la capital de Inglaterra, Londres. Sí le causó mucho daño a la capital. O sea, fue devastador el ataque aéreo, fuerte y rápido. Pero los ingleses no se rindieron, no declararon su rendición de ninguna manera. Se defendieron ahora sí que con uñas y con dientes, como se dice, ¿no? Ellos también, pues, obviamente tenían su aviación, ¿no? Que a lo mejor no era tan fuerte como la de los nazis, pero pudieron defenderse. Digamos que los ingleses no fueron tan sorprendidos como los franceses, pues los ingleses ya sabían. O sea, ahora sí que Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra en esta época de la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió en un personaje pues importante, así como los fascistas iban a tener sus líderes importantes, ¿no? Con Hitler y Mussolini sobre todo, pues Inglaterra iba a tener su Winston Churchill, que era un personaje muy inteligente, muy preparado, ahora sí que un filósofo, ¿no? Tenía ideas muy claras, ¿no? De lo que era Hitler, lo que representaba Hitler y cómo vencerlo, ¿no? Cómo anularlo. Y pues Churchill tenía algo muy claro, que no se iban a rendir. Entonces pelearon y pelearon, sí fueron devastados, pero no se rindieron, ¿no? Inglaterra se mantuvo en pie de batalla, en pie de lucha. Igual Adolfo Hitler, cuando ve que ya causó mucho daño, ¿no? en Londres, pues dice, no, estos tarde que temprano van a rendirse, van a caer, y no quiso perder más tiempo, ¿no? Este sería ahora sí que uno de sus primeros errores estratégicos, porque ahí es donde Adolfo Hitler decide atacar a la Europa oriental, ¿no? Ahora sí que al otro flanco, que sería a la Unión Soviética, pues, ¿no? Estaba atacando acá a Francia e Inglaterra, sus dos grandes enemigos. A Francia había logrado su rendición y según él Inglaterra no tardaba, ¿no? Y decidió con otro ejército muy fuerte atacar ahora por el este, ¿no? Atacar a la Unión Soviética. Y les digo, ese es mencionado como un error estratégico de Hitler, haber dividido su ejército, ¿no? en dos grandes polos, ¿no? Porque pues la Unión Soviética no era cualquier cosa, ¿no? Y Hitler la pensó mucho para meterse con los rusos, como decía él, pero pues Hitler decía, pues si voy por todas las canicas, voy por todas las canicas. O sea, si mi proyecto es controlar primero toda Europa para luego seguir controlando los demás continentes como África y América e imponer mis ideas, mi ideología, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Aquí no es de titubear. Y tomó la decisión de atacar a la URSS, ¿ok? Obviamente, pues organizó un ejército fuerte, importante para atacar a la URSS. Y sí, al principio, pues sí, entran al territorio soviético los nazis, van ganando batallas en las diferentes ciudades soviéticas, y finalmente llegan a Moscú, ¿no? A la capital, y aquí es donde dicen que tanto a Hitler como a Napoleón Bonaparte pues les pasó algo muy parecido a estos dos grandes estrategas militares, ¿no? de la historia de la humanidad, de la historia universal. ¿Y qué fue lo que les pasó? Que decidieron
finalmente atacar a la Unión Soviética en el mes de octubre, o sea, en el temporada de invierno, ¿no? Y pues uno de los inviernos más crudos, más fuertes, pues es el de la Unión Soviética, el de esos territorios, ¿no? Y pues así como el ejército de Napoleón Bonaparte no estaba acostumbrado a pelear en esas temperaturas tan bajas, ¿no? Estamos hablando de 18 grados bajo cero y a veces más, pues tampoco los nazis, ¿no? Pero bueno, los nazis, igual que el ejército de Napoleón, pues creían firmemente en su líder, ¿no? Ciegamente, y si su líder lo decía, no había más voluntad que esa, ¿no? Y había que cumplir y había que entregarle la victoria a ese líder, ¿no? Entonces esa era pues una gran fortaleza, ¿no? El compromiso que sentían con su líder carismático, ¿no? En este caso con su Führer, ¿no? Entonces, pues sí, llegan a Moscú, pero ahí los soviéticos, encabezados por Stalin, ¿no? Que ya vimos que iba a ser otro personaje importante en esta Segunda Guerra Mundial, pues Stalin iba a decir, no le vamos a dejar a Moscú a los nazis, ¿no? Ya cuando ven que estaban pues perdiendo la batalla, iban prácticamente a quemar su capital para no dejarle víveres, ¿no? Alimento al ejército nazi. Ya estaban muy adentro del territorio soviético. Entonces la estrategia de Stalin fue esa, mermarlos en cuanto a la alimentación y el adquirir agua, ¿no? Agua potable, pues bebible, ¿no? Entonces quemaron su capital. Y sí, los nazis sí tomaron la capital y festejaron, y ¿no? Un gran triunfo. Pensaron que pues ya, ¿no? La Unión Soviética iba a ser otro territorio ocupado militarmente por ellos, pero José Stalin tenía preparada su estrategia, ¿no? Les repito, ¿cuál era esa? Obviamente Stalin ya tenía a su ejército, que iba a ser conocido como el Ejército Rojo, ¿no? Así le iban a decir, que como les había dicho, a lo mejor no había completado todo el proyecto armamentista en cuanto a su ejército, pero sí ya era un ejército fuerte, ¿no? No era cualquier cosa. Entonces, lo que hizo Stalin fue regresar al lugar por donde habían entrado los nazis, ¿no? Y fortalecerse ahí, en esas ciudades que ya los nazis supuestamente pues habían vencido. Porque iba a decir Stalin, los nazis van a tener que regresar, van a salir de nuestro territorio para regresar con su Führer, ¿no? Y aquí los vamos a esperar, pero ya van a regresar cansados, muertos de frío, muchos ya, pues, el ejército con muchas bajas, ¿no? Y sí, así fue, muchos murieron sobre todo por las bajas temperaturas, congelados, pues imagínense una muerte así, horrible. Y pues iban a regresar mermados de alimento, porque no iban a encontrar víveres y se les iban a acabar los que traían. Y luego, porque la costumbre era que cuando tomaban una ciudad, pues obviamente tomaban también todos los víveres de esa ciudad, ¿no? Para mantenerse. Pero acá en Moscú ya no iban a encontrar nada, ni nada de víveres. Todo fue quemado. Y efectivamente, regresa que les repito, lo mismo le pasó a Napoleón Bonaparte, ¿no? Ahí encontraron su destino, tanto Napoleón Bonaparte como Hitler. Van regresando el ejército nazi, y otra vez iban a tener que entrar en combate contra los ejércitos soviéticos, contra el Ejército Rojo, que ya estaba pues de pie de nuevo, y pues la verdad es que lo que le sobraban era cantidad al ejército soviético, pues, mucha población, mucho soldado, y pues ya no eran
un ejército atasado, débil, era ya un ejército respetable y pues con la cantidad pues más respetable, ¿no? Entonces los nazis fueron perdiendo batallas y cada vez más mermados, iban perdiendo más hombres y cada vez más débiles, pero pues la intención era salir, ¿no? Del ejército, del territorio soviético. Y finalmente, ya cuando pues no faltaba mucho para salir, hay una ciudad, ¿no? Ya en la Unión Soviética, todavía existe, obviamente, se llama Stalingrado. Ya se imaginarán en honor a quién, ¿no? En honor a Stalin, ¿no? Su dictador. Y ahí en Stalingrado, pues el Ejército Rojo le da, ahora sí que la puntilla a los nazis. Fue una derrota atroz para los nazis, ¿no? Ya no se iban a recuperar. Se dice que perdieron aproximadamente 500,000 hombres, o sea, 500,000 de ejército ahí en territorio soviético, los nazis, y de los mejores hombres, o sea, porque Hitler mandó de su mejor ejército allá, ¿no? Algunos sobrevivieron y pues pudieron regresar a Alemania, pero prácticamente pues a dar de viva voz la noticia de que pues habían sido arrasados por el Ejército Rojo de Stalin, y así fue. Entonces esa batalla de Stalingrado se dice que fue la batalla que dio el viraje a la Segunda Guerra Mundial, es decir, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, porque al principio todo parecía indicar que los nazis o los países fascistas pues iban a ganar, porque los primeros años, 1939-1940, al principio de 40, pues, les digo, parecía que iban a arrasar y controlar, ahora sí que controlar el mundo, ¿no? Como era el proyecto. Pero después de esa batalla de Stalingrado, cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los nazis se vinieron abajo. Fue una guerra, una batalla de la que ya no se pudieron recuperar. Fueron, les repito, más de 500,000 de los mejores soldados de Hitler. Hitler ya no iba a tener esa calidad de ejército. Ahí se le fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Según los analistas históricos, esa batalla fue crucial, ¿no? Ya después obviamente iba a venir en otras circunstancias que también pues no iban a favorecer a Adolfo Hitler, ¿no? A los nazis. El caso es que ya a finales de 1940, después de esta batalla de Stalingrado, pues los nazis iban a tener que pues echar toda la carne al asador. Ya no había manera de echarse para atrás. ¿Ustedes creen que Adolfo Hitler iba a tolerar, iba a querer rendirse, iba a tolerar la rendición? No, jamás iba a rendir, y no se rindió. Entonces no había más que para adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias. ¿Ok? Y bueno, y Japón e Italia, pues ahí estaban también apoyando, ¿no? Al bando alemán, pero pues los italianos también empiezan a tener derrotas con los ingleses, ¿no? Y los franceses, que con el apoyo militar de los ingleses, pues ahí, bueno, empezaron otra vez a recuperarse y sus ejércitos a volver a la lucha y tratar de recuperar París, ¿no? Al ver que los alemanes habían tenido una gran derrota acá en territorio soviético. Y los italianos pues iban a sufrir derrotas, ¿no? De los británicos y de los franceses. Y Japón, pues Japón estaba muy bien allá en Asia, ¿no? Ellos de hecho habían sacado su lema también. Así como Estados Unidos había dicho América para los americanos, pues ellos habían dicho también, sí, pues Asia para los asiáticos, ¿no? O sea que Asia era para la expansión de ellos. Y sí, la verdad es que se habían expandido bien y bonito los japoneses, que aunque son una pequeña isla o un conjunto de miles de islas, ¿no? Por eso es un archipiélago, cuando son más de 100 islas.
Eh, Japón, les digo, a pesar de que es pequeño, pues tenía controlado Corea del Norte, Corea del Sur, Tailandia, toda la zona de Malasia, toda la zona asiática. Era para su expansión. ¿Ok? Y los japoneses no veían con buenos ojos que Estados Unidos tuviera una base militar, ¿no? Ahí en las islas de Hawái, la famosa base militar de Pearl Harbor, pues, ¿no? Era una base militar estadounidense que estaba ahí, en el continente asiático, en las islas de Hawái. Y los japoneses, pues, no les gustaba, ¿no? Les digo eso de Asia para los asiáticos. ¿Qué está haciendo ahí una base militar estadounidense? La pensaron mucho y finalmente tomaron la decisión, que es también considerado otro error estratégico militar japonés, la de atacar Pearl Harbor, atacar esa base militar estadounidense en Hawái. Y eso fue en 1941, ¿ok? Atacan la base militar y pues hasta película hay, ¿no? De Pearl Harbor, y sí, efectivamente hacen un desastre los japoneses, ¿no? O sea, le dan hasta por debajo de los dientes a los estadounidenses, que pues obviamente estaban distraídos, nunca se esperaron un ataque. La verdad es que fueron sorprendidos. Malamente, ¿no? O sea, no les llegó la alerta a tiempo y fueron sorprendidos, ¿no? Ahora sí que prácticamente de madrugada. Y pues bombardearon Pearl Harbor, pues obviamente sí, muchos muertos, ¿no? Y pues el presidente de Estados Unidos, que era Roosevelt, otro personaje importante en la Segunda Guerra Mundial. Les digo, si los fascistas tenían sus personalidades fuertes, pues las democracias, estas democracias llamadas tradicionales, pues también tenían sus personajes fuertes, ¿no? Y ahora sí que se juntaron ahí en la Segunda Guerra Mundial, porque Roosevelt pues era con personalidad fuerte, con carisma, ¿no? El pueblo estadounidense pues se le iba a entregar, lo iba a adorar, porque pues también se aventaba sus frases, ¿no? Roosevelt pues tenía problemas, ¿no? De movilidad, estaba en silla de ruedas, ¿no? Y pues le iba a doler mucho el ataque que se hizo a Pearl Harbor por los japoneses, y pues Roosevelt no lo iba a tolerar. Y bueno, aunque algunos le aconsejaban que no le entrara de lleno a la Segunda Guerra Mundial, que no le declarara la guerra a Japón, porque era pues un riesgo fuerte ponerse en contra de los fascistas, pues Roosevelt dijo, han despertado, ahora sí que han despertado al tigre, no podemos tolerar un ataque así y quedarnos de brazos cruzados. Y le decían, pues es que no podemos ahora sí que ganarles en su propio continente, ¿no? Y decía Roosevelt, no se puede. Y hay una escena, ¿no? Inclusive en la película, pero que está documentada, pues que fue real, pues donde Roosevelt se agarra, ¿no? De su escritorio y se pone de pie. Se supone que era algo que no, pues imposible, ¿no? Porque pues estaba paralítico, o sea, tenía problemas fuertes en sus piernas. Y pues se pone de pie y dice, no me digan a mí lo que es imposible, ¿no? Y se avienta ahí su choro, su discurso. El caso es que pues convence al Congreso de que lo apoyen en entrarle de lleno a la Segunda Guerra Mundial y declararle la guerra a Japón. Y así lo hacen. En 1941 le declaran la guerra a Japón, y pues iban a empezar ahora sí los catorrazos fuertes allá en Asia, porque les digo, Japón estaba a todo dar hasta que cometió ese error estratégico de meterse con Estados Unidos. Ahora sí que le ganó la víscera, ¿no? El coraje de que Estados Unidos tuviera una base militar allá en Asia. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Finalmente Estados Unidos pues sí se iba a vengar y pues vence a los japoneses, ¿no? Y ya veremos más adelantito, ¿no? Ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, con qué corona Estados Unidos pues esa guerra contra los japoneses.
Bueno, mientras eso se estaba pasando allá en Asia, pues obviamente Estados Unidos también le iba a declarar la guerra a los aliados de Japón, ¿no? Porque no había de otra, sabía que si ya se los había echado enemigos y antes de que le declararan la guerra a ellos, pues ellos le declararon la guerra a Alemania y a Italia. Y bueno, ya en Europa Central, pues la verdad es que las cosas ya iban muy mal para Alemania. ¿Por qué? Porque el ejército rojo de Stalin ahora sí que se creció ante la victoria contra los nazis, ¿no? En Stalingrado, pues dijeron, vamos por ellos. O sea, no se iban a conformar con nada más defender su territorio, su frontera, sino que decidieron encaminarse a Alemania y tomar la capital de Alemania, tomar Berlín. Ahora sí que les digo, ante la victoria se crecieron. Dijeron, de aquí somos y ahora vamos a cobrar venganza. Era un vengadero por todos lados, ¿no? Y Stalin le ordena eso a su ejército y ahí van, por vía terrestre. Por otro lado, los italianos, pues ya cada vez fueron más derrotas y los italianos sí se declaran rendidos, ¿no? Y se declaran neutrales, así como en la Primera Guerra Mundial se declararon neutrales, también en la Segunda Guerra Mundial los italianos, ¿no? Ya, ahí muere, ¿no? Y el pueblo, y fíjense, el pueblo italiano, pues imagínense, ¿no? Todo entre el pueblo y el ejército, pues todo frustrado, derrotado, decepcionado, ¿no? Con coraje contra Benito Mussolini, que les había prometido tantas cosas, la grandeza, ¿no? Volver a las grandezas del Imperio Romano. Y pues que todo había sido un fracaso, que estaban derrotados. Entonces el pueblo italiano, pues, iba a cobrar venganza contra su propio líder. Se le iba a quitar lo carismático ya al líder, ¿no? A Benito Mussolini. Y pues Benito Mussolini y su esposa no alcanzaron a huir de Italia. Nunca pensaron que el pueblo iba a tomar ahora sí que, pues, no sé, la venganza en sus manos. Y así lo hicieron, en plena plaza pública, en Roma. En la ciudad de Roma los colgaron de los pies a Benito Mussolini y a su esposa. Y los exhibieron. Obviamente, ya después de muertos, dejaron que la gente pasara, les escupiera, ¿no? A sus cadáveres, los golpeara. Entonces fue una muerte bastante pues fuerte para Benito Mussolini. Ahora sí que murió en manos de su pueblo, ¿no? Eso fue en 1943, ¿ok? Entonces Hitler, cuando se entera de lo que había pasado con Benito Mussolini, ¿ustedes creen que iba a querer que le pasara algo parecido? Por supuesto que no. Ya no iba a contar con ese aliado, ¿no? Entonces ya nada más quedaba Alemania y Japón, pero Japón estaba ya muy entretenido con Estados Unidos en Asia. Entonces Hitler en realidad quedaba solo en Europa y tenía que defenderse del ejército rojo soviético, del ejército británico o inglés, del ejército francés que ya había recuperado París, ¿no? Que se había levantado de las cenizas, y del ejército estadounidense que también mandó ejército a Europa, le sobraba ejército, mandó a Europa y seguía peleando allá en Asia. Obviamente la mayoría la tenía allá en Asia contra Japón. Entonces, pero el máximo enemigo, el máximo rival para Hitler fue el ejército rojo, los rusos, ¿no? Los rusos llegaron finalmente a Berlín, a la mismísima capital alemana, y Hitler pues ahí hundido, metido en su búnker, ¿no? Debajo de la tierra, pues dando órdenes, pero ya órdenes desesperadas, descabelladas. Ahora sí que empezó pues como a perder la razón, ¿no? La cordura, y Hitler mandaba a batallones que ya no existían, que habían sido derrotados, ¿no? Y pues obviamente sus principales generales decían, Führer, ¿no? Ese batallón ya no está. Y pues Hitler se enojaba más que le dieran la contra, ¿no? Y empezó ya a decir,
pues tonterías, pues, ¿no? Cosas irreales. Sus principales generales se dan cuenta que el Führer estaba fuera de sí, y pues ya prácticamente lo dejaron ahí con su esposa, con Eva Braun, que pasara pues ahí sus últimos días, ¿no? Diciendo esas irrealidades. Ya no lo iban a contrariar, pero pues los nazis se iban a dar cuenta que habían perdido la guerra. No lo podían creer, ¿no? Y muchos incluso pues llegaron al suicidio, ¿no? Ante la derrota. Se suicidaron al ver a su líder carismático fuera de sí. Y pues antes de ser también capturados, pues muchos se volaron los sesos, ¿no? Que sería lo mismo que hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, le repito, él no iba a querer que su cuerpo fuera exhibido, ¿no? Como había sido el de Benito Mussolini, y ordenó que después de que se suicidara, quemaran su cuerpo junto con el de su esposa, porque su esposa también se quería ir con él. Entonces Hitler, por supuesto que sí, se da un balazo. Bueno, primero mata a su esposa, luego se da un balazo y pues cumplen sus órdenes, sus generales, ¿no? Y le bañan de petróleo, de gasolina, y le prenden fuego, ¿no? Por eso no se encontraron los restos de Hitler y de Eva Braun. Por eso fue que después sacaron teorías pues muy locas, ¿no? De que realmente Hitler estaba vivo, y que realmente vive en Argentina, que vivió en Argentina, allá en la Patagonia, que porque no encontraron sus restos. Esa era la prueba, era el argumento de esa idea de que Hitler seguía vivo. Y pues, por supuesto que no encontraron sus restos, pues, hicieron cenizas, porque así lo ordenó él y cumplieron sus órdenes, ¿ok? Entonces Hitler ya estaba muerto. Los nazis no les quedó de otra más que rendirse, los que no se suicidaron, ¿no? Y el ejército rojo soviético pues ocupó Berlín, ¿no? Controló Berlín, ¿ok? Entonces ya nada más quedaba Japón. Ya no estaba Italia, ya no estaba Alemania, quedaba Japón. Japón ya estaba acorralado, ya tenía la guerra perdida, ¿ok? Era cuestión de tiempo, no se había rendido, pero era cuestión de tiempo. Y ahí es donde Estados Unidos, el gobierno estadounidense, toma una decisión pues, muy drástica, muy fuerte, por la cual iba a ser muy criticado después, ¿no? Y de ahí empieza la antipatía hacia los Estados Unidos, por esta acción que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? De utilizar pues la llamada bomba atómica, ¿no? O bomba nuclear contra dos ciudades japonesas, ¿ok? Ya era el año de 1945, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial. No, era 1944, ¿no? Todavía, ya casi. Y bueno, Estados Unidos decide mandar primero el 6 de agosto de 1944, lanzar la primera bomba a una ciudad japonesa, que fue la ciudad de Hiroshima. Era una ciudad, no era una base militar. Recuerden que Japón atacó una base militar estadounidense, ¿okay? Acá era una ciudad, o sea, no era, o sea, es decir, donde no había nada más soldados, sino había población civil, ¿no? Como nosotros, ¿no? Hagan de cuenta como si nos mandaran una bomba atómica a nosotros aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Pues íbamos a morir de todos, niños, maestros, alumnos, de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues no es una base militar, es una población civil, ¿ok? Pues eso hizo Estados Unidos, ¿ok? O sea, instantáneamente, pues dice que murieron más de 300,000 personas, o sea, más o menos los habitantes que somos en La Paz, ¿no? Y no conforme con eso, a los 3 días
O sea, el 9 de agosto de 1944, Estados Unidos lanza otra bomba atómica a otra ciudad japonesa, otra ciudad de civiles, que fue la ciudad de Nagasaki. Órale, otra bomba atómica. O sea, realmente cobraron venganza por lo que había pasado en Pearl Harbor, pero se les pasó la mano. O sea, en proporción nada que ver, pero era tanto pues ya ven cómo son los gringos, ¿no? Con su gran orgullo, ¿no? Estaban muy, muy dolidos, pero se les pasó la mano y les repito, se ganaron la antipatía, ¿eh? Ahí empezó la antipatía fuerte hacia el pueblo estadounidense. Bueno, después de esos bombas atómicas, pues Japón, pues obviamente ya se declara en rendición, se rinde, ya no había, ¿no?, ni para dónde hacerse. Entonces, ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Japón fue el último que se rindió. Por lo tanto, pues los países fascistas perdieron la Segunda Guerra Mundial y las llamadas democracias tradicionales, más la URSS, fueron los vencedores. ¿Ok? Bueno, aquí le vamos a dejar, ¿no?, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ya la siguiente clase ya empezamos a ver qué pasa inmediatamente después de este hecho histórico tan grande, ¿no? ¿Ok? Las consecuencias y todo esto. Bueno, porque ya, ahora sí que me alargué, pero bueno, era un tema amplio. Aquí le dejamos, ya no los... A ver, espero no haberlos hecho tanta bola, ¿no? Yo traté de platicárselos, ¿ok? Para que, a ver si queda un poco más claro. Obviamente ya con las lecturas, las actividades, se les va a clarificar más, ¿ok? Bueno, aquí le dejamos. Gracias.